Aldo Iriarte pregunta si la situación objetiva es la misma que en 2001 y dice que aquella vez la burguesía tenía un plan B, pero pregunta qué pasa ahora. Bueno, es una pregunta muy interesante porque en el 2001 una bancarrota. Mirá primero, ahora hay una bancarrota. Quiero decir, ¿qué quiere decir una bancarrota? El gobierno no puede pagar la deuda externa. ¿Se entiende? Es absolutamente incapaz de pagar la deuda externa y depende enteramente no ya de la plata del FMI, sino de la influencia que tenga el FMI en actuar como garante, eventualmente, de una refinanciación de la deuda externa. Y otra cosa que tenemos parecida, digamos, al 2001, es que en aquel momento se quebró la convertibilidad y ahora, para salir de esta crisis, quieren volver a la convertibilidad, lo cual es muy interesante, porque quiere decir que en la Argentina fracasaron dos cosas: la convertibilidad y la salida de la convertibilidad. Ahora, si fracasa el blanco y fracasa el negro, quiere decir que el régimen social tiene un problema. El problema es él, porque cuando hace lo negro para superar lo blanco, fracasa, y cuando después va a lo blanco para superar lo negro, vuelve a fracasar. Entonces el problema no es entre el blanco y el negro, entre esta alternativa y la otra alternativa, sino, digamos, el régimen social como tal. La diferencia que hay, siempre con un espíritu polémico, con un espíritu de reflexión, porque los acontecimientos hay que seguirlos, estudiarlos, debatirlos. Es muy importante este método para entender la realidad. No se trata de un pálpito, hay que discutir. Nosotros en el Partido Obrero discutimos, intercambiamos opiniones, etc. Macri, en esta ocasión, y el propio Fondo Monetario Internacional, están recurriendo a métodos, en algunos casos, que son contrarios a su política original. Por ejemplo, ha vuelto a colocar retenciones a las exportaciones. Por ejemplo, quieren, o dicen querer, vamos a ver lo que van a hacer, que las exenciones al pago de impuestos de algunos grupos económicos, si no se eliminan, por lo menos se suspendan. Estas son medidas populistas. Es decir, que Macri toma prestado del otro campo para sobrevivir, y el otro campo le dice: ah, muy bien, estamos en una suerte de convivencia. Tenemos que tomar no solo medidas ortodoxas, ajuste a los jubilados, ataque al ANSES, al fondo jubilatorio, a los salarios de los trabajadores, sino tenemos que tomar también medidas heterodoxas. ¿Se entiende o no? Aunque el resultado final de estas medidas heterodoxas, digamos, se van a ver. Por un lado ocurre una cosa interesante con el fondo sojero, ¿no es cierto? Ese fondo sojero fue una medida populista. Le sacaban a la soja para darla a las provincias. ¿Está claro? Ahora el gobierno recula y dice: no, yo les voy a dar la plata a las provincias, pero no repone el fondo sojero. Lo que antes era una ley, el fondo sojero, ahora lo quiere convertir en un decreto para zafar ahora, para que le aprueben el presupuesto, para surfear la situación, y a la primera de cambio te bajo el cañazo. Te saco todo eso porque es un decreto. En cambio ahora es un fondo sojero. ¿Qué está haciendo el peronismo? El peronismo está diciendo: ¡ay, qué bien! Hemos conquistado por medio de un decreto la plata que antes me daban por el fondo sojero. Papito, te van a dar por un tiempo, porque es por decreto lo que antes tenías en forma más o menos permanente. Es decir, el macrismo está tratando de trabar acuerdos y medidas y componendas sin perder nunca de vista que la salida capitalista de esto es un brutal ajuste y un brutal ataque a los trabajadores. Esa es una de las diferencias. Una diferencia de otro tipo es que en esta ocasión hay una más activa intervención de la clase obrera industrial que no hubo en el 2001. Como prueba, doy una prueba para esto. Creo que fue el 8 de diciembre. Bueno, el 8 no, porque es un feriado, pero alrededor de esa fecha, el 10, el 9 de diciembre, hubo un paro de la CGT y fracasó. Quiero decir, se cumplió mal. Y eso era en víspera de la caída de la Rúa. Hoy no va a ocurrir esto. El paro general, convocado por esta CGT para el 25, en el cual nosotros vamos a ir con un espíritu de movilización y vamos a arrancar del día anterior, desde el lunes 24,
con movilizaciones independientes, va a tener una activa participación de la clase obrera de la industria, de la clase obrera del comercio y de muchos sectores asalariados que mal son identificados con la clase media porque en realidad pertenecen al conjunto de los trabajadores.